Nuestros episodios tratan sobre incidentes serios y a menudo angustiosos. Si en algún momento sientes que necesitas apoyo, por favor, contacta a tu centro de crisis local. Para números de teléfono sugeridos para soporte confidencial y para una lista más detallada de advertencias de contenido, por favor, consulta las notas del programa para este episodio en tu aplicación o en nuestro sitio web. La página de Facebook de Sean Staughty, de 26 años, era una extensión de sí mismo. Una vez compartió una publicación en la red social que decía: "No sé cómo viviría si no estuviera en Facebook". Múltiples veces al día, Sean publicaba cualquier pensamiento aleatorio que le viniera a la mente. Cabeza. Desde preguntar si los platipos se podrían tener como mascotas, hasta reflexionar sobre celebridades. Citó sus programas de televisión favoritos y ha resumido los que ha visto recientemente. Episodios de Malcolm in the Middle. También era notablemente introspectivo, escribiendo: "A partir de la próxima semana, voy a actuar totalmente normal". A Sean le habían diagnosticado autismo, un trastorno del desarrollo que afectaba su capacidad para comunicarse e interactuar. También había padecido convulsiones desde su nacimiento, lo que le impedía vivir de manera independiente. Los intentos de alojar a Sean en una residencia de vida asistida no habían tenido éxito, y él no podía trabajar debido a que se sentía fácilmente abrumado. Como joven adulto, Sean aún vivía en casa con sus padres y 3 hermanas menores en la ciudad de Springfield, Missouri. El autismo de Sean le dificultaba entender las señales sociales y el comportamiento de los demás. Aunque quienes conocían a Sean pensaban que era amable y amigable, a veces podía parecer distante. Se percibe como grosero o insensible hacia extraños neurotípicos. Él era consciente de cómo su condición impactaba a los demás, lamentándose en su página de Facebook: "No soy una mala persona. Tengo problemas sociales. Todo lo que quiero es vivir una vida normal". De vez en cuando, Sean publicaba sobre su vida en casa. Cualquier cosa, desde cómo se revisaban la presión de los neumáticos de los coches de su familia, hasta desahogarse sobre la alfombra sucia de su dormitorio. Luego, a principios de abril de 2012, las publicaciones de Sean en Facebook adquirieron un nuevo enfoque. Comenzó a compartir cómo su padre, Mark Staughty, había comenzado a actuar de manera extraña. Como Sean solo tenía varios seguidores en línea y ellos rara vez interactuaban con su contenido, estas publicaciones atrajeron poca atención. A pesar de esto, Sean continuó proporcionando informes diarios sobre el comportamiento cada vez más extraño de su padre. Según Sean, Mark Staughty estaba sufriendo problemas mentales que también estaban debilitando su cuerpo. Cita: "Mi padre está comenzando a tener problemas con la conducción y, logrando algo, cuando conducía un coche, el coche derrapó un poco. Tuve que ayudarlo a mantener la dirección del coche en línea recta y a girar correctamente". En otra publicación, afirmó que su padre estaba tan loco que Sean no quería serlo. "Ya no soy amigo de él". El sábado 7 de abril, Sean publicó: "Mi padre se está enfermando poco a poco. Su voz está ralentizada. Su caminar es inestable. Su cuerpo está más cansado de lo normal. Él está durmiendo en la cama más tiempo que nosotros. Puede colapsar bajo su peso en cualquier momento". Al día siguiente, Sean escribió que su padre había pasado medio día en la cama y estaba luchando con tareas físicas básicas.
Entonces, el lunes 9 de abril, Sean anunció: mi padre falleció. Vivió una vida plena. La causa de la muerte es un derrame cerebral. Su funeral es esta semana. Sus pertenencias ahora pertenecen a mis hermanas. La hija de Sean no fue la única que notó la salud en declive de Mark. 2 días antes de la muerte de Mark, asistió a una sesión de grabación con su banda, un grupo de blues llamado Messing with the Destiny. Como el vocalista principal y guitarrista de la banda, Mark tenía que transmitir emoción y entusiasmo para ofrecer un gran espectáculo. Esto le vino naturalmente a Mark, porque la música era la pasión de su vida. Incluso le había atraído a su esposa Diane, que era organista de la iglesia, y la pareja se esforzó por transmitir su amor por la música a sus hijos. Messing with the Destiny estaba ganando éxito gradualmente, reservando de manera semi-regular actuaciones en ciudades vecinas y ganando una pequeña cantidad de dinero. Así que, durante su sesión de grabación vespertina el viernes 6 de abril, los compañeros de banda de Mark se sintieron consternados al verlo de manera inusual, distraído, confundido y balbuceando sus palabras. No pensaban que Mark estaba ebrio, pero se preguntaban si era por su mala alimentación, la falta de el ejercicio o otros vicios poco saludables podrían haberle pasado factura. Mark también tenía un trastorno bipolar, una condición mental caracterizada por cambios drásticos de humor, columpios y muchos episodios. Quizás solo estaba pasando por un período difícil. Mark se mantuvo hidratado y salió a caminar varias veces, con la esperanza de sacudirse lo que fuera. AODM. A pesar de perder el apetito, se volvió cada vez más alérgico e incluso, vomitando, Mark no fue al médico. Ni su familia lo presionó para que buscara tratamiento médico. Parecía que solo tenía un mal caso de gripe. Nada que no pudiera superar con el tiempo. El sábado 7 de abril fue el 61º cumpleaños de Mark y fue a la casa de un amigo para celebrar. Su amigo estaba preocupado por el color amarillento de Mark. Diane comenzó a revisar a su esposo durante toda la noche. Pero él también lo estaba, fatigado para decir mucho en absoluto. Para el domingo 8 de abril, Mark estaba tan enfermo que no pudo ir a la iglesia. Su ausencia fue sorprendente, ya que los Stouts serían devotos cristianos y miembros prominentes de su comunidad religiosa. El resto de la familia se fue sin Mark, quien se quedó atrás para descansar. Algún tiempo después de que regresaron a casa, encontraron a Mark en la cama, inconsciente y sin respuesta. Diane llamó a los servicios de emergencia, pero no había nada que pudieran hacer. Mark estaba muerto. Un anillo de sangre se había secado alrededor de la boca de Mark. Aparte de eso, se veía normal y no tenía signos de lesión. Diane comenzó a decir que era capaz de detallar las últimas horas de su marido, que culminaron. En él sufrió 3 convulsiones el domingo. Nunca había tenido una convulsión antes. El último ocurrió 45 minutos antes de que Diane encontrara a Mark sin respirar. Ella dijo que había querido llamar al 911 antes, pero Mark había insistido en que no lo hiciera. Quiero ir al hospital. Diane explicó que Mark tenía diabetes y estaba desarrollando Alzheimer, lo cual era destruyendo gradualmente sus funciones mentales. Esto fue además de los problemas de hígado
que había adquirido por consumir alcohol en exceso. Mark también fue un fumador de cigarrillos durante mucho tiempo y, a veces, fumaba cannabis. Al observar el cuerpo de Mark y tener en cuenta su estilo de vida y salud, él, el médico forense del condado, concluyó que este hombre de 61 años debió morir por causas naturales. No consideraron necesario realizar pruebas ni una autopsia. La hija de Diane anunció el prematuro fallecimiento de Mark en su página de Facebook, informando a los amigos devastados de la pareja que su esposo de 27 años había alcanzado su hogar eterno. Ella citó del Evangelio de Juan: «No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí». Mark fue cremado y sus cenizas esparcidas en un lago. Los miembros restantes de Messing with the Destiny realizaron un tributo musical para Mark en su servicio conmemorativo y tocaron su canción favorita, titulada Hora más oscura. La hija de Mark, Rachel, rindió homenaje a su padre con un poema por influyente, el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Sobre las cimas de las colinas hay calma. En todas las copas de los árboles apenas sientes una brisa de aire. Los pajaritos callan en el bosque. Solo espera. Pronto, también estarás en paz. La muerte de Mark fue un gran golpe para la dinámica de su familia. A todas luces, las estatuas estaban felices y llenas de amor, apoyo y comprensión. Mark era un padre dedicado que se quedaba en casa, ya que todos los niños robustos eran dependientes en sus padres a su manera. El hijo mayor y único varón, Sean, vivía con ellos debido a su salud. Sarah, una graduada universitaria de 24 años, que había acumulado una gran deuda de préstamos estudiantiles, estaba luchando por encontrar trabajo. Rachel, de 22 años, estaba estudiando historia del arte en la universidad, mientras perseguía su amor por la pintura y la música. La hija más joven de la Stouty, una niña de 11 años, a quien nos referiremos como tía, tenía dificultades de aprendizaje. Mark y Diane estaban muy orgullosos de sus hijos. Diane se refería a ellos como pequeños profesores, ya que cada uno era un experto en sus propios intereses especiales. Diane, de 51 años, era la principal sostén de la familia. Era una enfermera de cardiología que trabajaba principalmente desde casa, evaluando seguros y reclamaciones de la empresa. A veces, sus ingresos no eran suficientes para mantener a la familia de 6. Así que Mark aceptó trabajos temporales para ganar dinero extra. Antes del fallecimiento de Mark, los Stouties vivían en una pequeña casa en Springfield, en el suburbio oeste. Su casa necesitaba mucho trabajo y el vecindario tenía algunos problemas. El amigo de Sean a menudo comentaba esto en su página de Facebook, llegando incluso a escribir: «Necesito una mejor casa en la que vivir». El modesto pago del seguro de vida de $20,000 de su padre ayudó a la familia a mudarse a una casa más grande en una mejor zona. Sean estaba encantado con el cambio. Publicó sobre ello en línea, escribiendo: «Voy a mudarme de un vecindario de Hola a un vecindario que tiene una baja tasa de criminalidad, con buenas personas, buenas escuelas y casas bien construidas». A finales de abril, Sean abrió una nueva cuenta de Facebook en preparación para su nuevo comienzo.
continuó publicando actualizaciones casi diarias sobre lo que despertaba su interés. Pero, durante el mes siguiente, su actividad en línea disminuyó. Sean reconoció esto el sábado 4 de agosto de 2012, escribiendo que lo estaba compartiendo menos publicaciones de lo que había hecho anteriormente. Luego, dejó de publicar por completo. Para septiembre de 2012, 5 meses después de la muerte inesperada de Mark Stouty, su familia se había instalado en su nuevo hogar. Luego, el domingo 2 de septiembre, los Stouty llegaron a su servicio semanal de la iglesia con otra ausencia notable. Sean, de 26 años, no pudo asistir, ya que estaba postrado en la cama después de padecer síntomas similares a la gripe durante semanas. Él podía hacer poco más que descansar y mantenerse hidratado entre los largos episodios dolorosos de vómitos, dolores de cabeza y musculares, y la pérdida de apetito. Cuando los Stouty regresaron a casa después de la iglesia, encontraron a Sean inconsciente en el suelo de su habitación. Un anillo de sangre seca se había formado alrededor de su boca. Al igual que su padre un mes antes, Sean había muerto inesperadamente después de sufrir una enfermedad misteriosa. En esta ocasión, el médico forense del condado realizó una autopsia. Se reveló que Sean tenía un defecto congénito en los riñones, signos de daño cerebral y un derrame cerebral, así como daño en su sistema nervioso central. Dada la historia de convulsiones y otros problemas de salud de Sean, el médico forense asumió que el joven había sido abatido por una condición preexistente. La muerte de Sean fue oficialmente considerada como debida a problemas médicos previos. Las muertes repentinas de Mark y Sean, tan cerca la una de la otra, dejaron a la comunidad local atónita. Los amigos de los Stouty estaban sorprendidos de que una familia amorosa y piadosa pudiera tener tan mala suerte. 2 días después de la muerte de Sean, Diane Stouty publicó un breve tributo a su hijo en su página de Facebook. «Ha sido difícil para mí encontrar las palabras adecuadas», escribió Diane. «Pero aquí va. El domingo, mi hijo mayor, Sean, murió. Aunque había estado enfermo últimamente, pensamos que estaba mejorando». Diane continuó pensando en aquellos que habían estado manteniendo a su familia en sus oraciones. Cita: «Que podamos tener una parte de la paz que ahora disfruta Sean». Todos estaban devastados por la ahora familia de 4, que se volvió notablemente reclusa después de la muerte de Sean. Sus restos fueron cremados, pero a diferencia de su padre, no hubo funeral ni memorial para honrar su vida. Diane Stouty parecía estar sobrellevando la pérdida de su esposo e hijo con tranquilidad. Se centró en cuidar de sus 3 hijas, Sarah, Rachel y Tia, y se sumergió en su música y en los compromisos de la iglesia. La comunidad local se unió en torno a Diane, quien respondió bien a la orientación y el apoyo proporcionado por sus pastores. Incluso la hija de Diane, Rachel, se sintió impresionada por lo bien que su madre lidiaba en las consecuencias de la muerte inexplicable de Sean. Rachel publicó en su página de Facebook: «No creo que haya visto a mamá tan tranquila como esto en mucho tiempo, pero este momento de calma fue efímero». 9 meses después de la muerte de Sean, la familia Stouty fue golpeada por más infortunio. Sarah Stouty, de 24 años, había sido encontrada inconsciente en la cama después de sufrir síntomas graves parecidos a la gripe.
Diane envolvió a su hija mayor en su coche y la llevó rápidamente al hospital. Cuando Sarah llegó al departamento de emergencia, su condición era tan grave que fue rápidamente admitida en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos pronto descubrieron que Sarah no solo estaba lidiando con una cepa desagradable de la gripe, sus riñones se habían cerrado, su páncreas estaba fallando y su cerebro estaba sangrando. Sarah había sufrido un colapso total del cuerpo. Había tenido numerosos accidentes cerebrovasculares y convulsiones. Y, lo más probable, no sobreviviría. Se realizaron múltiples pruebas, pero la causa de la enfermedad de Sarah seguía siendo un misterio. Diane Stouty recurrió a Facebook para informar a sus amigos sobre la última tragedia de su familia. Ella escribió pidiendo oraciones, ya que mi hija Sarah se encuentra en estado crítico en la UCI esta noche. Ella siguió esto con una imagen que presentaba el versículo bíblico, regocijándose en nuestra esperanzada confianza. Sean pacientes en las dificultades y sigan orando. A medida que se difundía la noticia de la odisea de Sarah Stouty, la policía de Springfield recibió una inquietante llamada telefónica. El hombre del otro lado de la línea dijo que deseaba permanecer en el anonimato, pero afirmó ser un pastor en la iglesia de los Stouty. Al enterarse de la enfermedad de Sarah, se sintió abrumado por la preocupación. A través de su trabajo, había encontrado a muchas personas que habían experimentado considerable sufrimiento y pérdida. Sin embargo, nunca se había encontrado con una familia que hubiera soportado tanto. Muerte indiscriminada en un período de tiempo tan corto como los Stouty. Mencionó el estrecho intervalo de tiempo entre las muertes de Mark y Sean, que habían sido excusadas debido a sus respectivas historias de mala salud. Pero ahora, la Sarah, que de otro modo estaba sana, estaba luchando por su vida en un escenario similar. El pastor había estado atendiendo a Diane Stouty y se sintió impactado por su falta de emoción en relación a todo ello. Había llegado a creer que algo estaba seriamente mal en la casa de los Stouty. La policía fue a hablar con el médico que estaba tratando a Sarah Stouty. Habían realizado múltiples pruebas para identificar qué la estaba afectando, pero todo lo médico o genético fue descartado. Aunque no había rastro de alcohol, drogas ilícitas o venenos en el caso de Sarah, un médico comentó que su condición era muy sospechosa. Una enfermera tenía más que agregar. Sarah apenas se aferraba a la vida, pero su madre Diane solo la había visitado un par de veces. Además, el comportamiento de Diane fue descrito como inapropiado. Ella bromeó y se rió con el personal del hospital sobre la condición de su hija, y dijo que planeaba irse de vacaciones a Florida pronto, sin importar el estado de Sarah. La policía se enteró de que Diane también había actuado de manera extraña después de la muerte de su esposo y su hijo. Según amigos de los Stouty, Diane trató el servicio conmemorativo de Mark como si fuera una fiesta. No mostró ninguna expresión externa de duelo y parecía más preocupada por ser la anfitriona perfecta y asegurarse de que los invitados fueran atendidos. Cuando una vecina vio la furgoneta del forense afuera de la casa de los Stouty después de la muerte de Sean, se apresuró a verificar cómo estaba la familia. Diane abrió la puerta y al vecino le preguntó si todo estaba bien.
Diane respondió con indiferencia. «Oh sí, mi hijo murió». En línea, Diane Bailey mencionó a su esposo y a su hijo, más allá de los breves anuncios de fallecimiento obligatorios. A los pocos días, volvió a publicar citas bíblicas positivas y memes divertidos. A medida que los detectives comenzaron a reexaminar las muertes de Mark y Sean Stoughty, Diane accedió a ser entrevistada, sin darse cuenta de que se estaban llevando a cabo investigaciones. Se le preguntó primero sobre Sarah. Diane explicó cómo una débil Sarah anterior se había quejado de un leve dolor de cabeza y un malestar estomacal, que resultó en que vomitara unas cuantas veces. Para Diane, la enfermedad de Sarah no parecía tan mala, ya que había visto casos peores de gripe. Sarah pasaba la mayor parte de su tiempo en la cama, solo saliendo para vomitar en el inodoro. No tenía apetito, pero podía tomar líquidos. Diane dijo que el horario habitual de Sarah consistía en quedarse despierta toda la noche con amigos y dormir durante el día, por lo que no había notado nada extraño. Seriamente ausente hasta el domingo. Esa mañana, Sarah estaba postrada en la cama y no pudo asistir a la iglesia. El resto de la familia salió sin ella. Cuando regresaron a casa, alrededor de las 12:30 de la tarde, Sarah seguía en la cama, aparentemente descansando. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que Diane fuera a verificarla otra vez? Para entonces, Sarah no respondía. Diane llevó a Sarah al coche y la llevó deprisa al hospital. A pesar de ser una enfermera capacitada, Diane estaba desconcertada sobre qué había causado la enfermedad de Sarah. Todo lo que pudo decir fue que le había pasado factura. Cuando se le preguntó si Sarah podría haberse hecho daño, Diane dijo que era una posibilidad. Sarah tenía un trastorno bipolar como su padre y había amenazado con hacerse daño en el pasado. Pero Diane afirmaba que el comportamiento de su hija había estado bien últimamente. También había revisado la medicación de Sarah y parecía normal, descartando la posibilidad de que hubiera sobredosis. Diane sugirió que Sarah podría haber, cito, entrado en los limpiadores, lo que significa que podría haber consumido intencionadamente productos de limpieza domésticos tóxicos. Diane fue preguntada para ser más específica. Ella respondió con una risa: «¿Qué tengo? No puedo verla tomando jabón, ¡puah!». Luego se le preguntó a Diane qué pensaba que le había pasado a Sarah. Ella guardó silencio por un momento antes de responder con un suspiro de exasperación. «Realmente no lo sé. He estado tratando de hacer un esfuerzo mental para descubrir qué ocurrió. Realmente no puedo pensar en nada. No lo sé. Simplemente no tiene sentido». A Diane le dijeron que se llevarían a cabo más pruebas para establecer qué fue lo que sucedió exactamente con Sarah. Cuando se le preguntó si creía que se podría encontrar algo sospechoso, Diane respondió: «No tengo ni idea. Ni siquiera sé qué buscar. Quiero decir, si están buscando algún tipo de sustancia química que ella pueda haber tomado, no se me ocurre lo que podría ser». Y si las pruebas regresaran confirmando la presencia de un químico, ¿cómo explicaría eso Diane? Ella se encogió de hombros y respondió: «No lo sé. Mark y Sean Stoughty fueron ambos cremados. Pero Sean fue sometido a una autopsia antes. Como parte de ese proceso, el médico forense había tomado muestras de tejido, sangre
y cabello de Sean. Las muestras se almacenaron durante un cierto periodo de tiempo, post-mortem, permitiendo que se realizaran pruebas adicionales si era necesario. Aunque Mark no fue sometido a una autopsia, se habían recolectado muestras de la sangre seca alrededor de su boca y se habían almacenado de manera similar. El detective que realizaba la entrevista le preguntó a Diane: ¿hay alguna razón, a partir de las muestras tomadas, que pueda indicar alguna especie de correlación, algún tipo de vínculo? ¿Algo? ¿Eso podría ser similar entre ellos? Diane movió la cabeza suavemente y respondió: no lo sé. El detective insistió: ¿y si hubiera, cuál sería tu explicación? Diane repitió: no lo sé. El detective entonces preguntó abruptamente: ¿cómo era la póliza de seguro de vida de Mark? Diane reveló que el pago del seguro de vida de $20,000 de Mark había ayudado a pagar por una casa más bonita. Diane tenía la intención de usar el pago de $15,000 de Sean para las cuentas. La póliza de Sarah le daría a Diane otros $15,000. Las cantidades de sus otras dos hijas eran las mismas. Se le preguntó a Diane en qué gastaría el pago del seguro de vida de Sarah. No tengo ni idea, respondió. Para este momento, el estado de ánimo de Diane había cambiado. Se había vuelto solemne y contemplativa, permitiendo largos momentos de silencio antes de responder a las preguntas. Cuando se le preguntó si había alguien que quisiera hacerle daño a su familia, Diane afirmó que Mark tenía muchos conocidos extraños que estaban en drogas. En cuanto a sus hijos, dijo: no puedo imaginar a nadie tratando de hacerles daño. Diane fue animada a hablar sobre su matrimonio con Mark. Finalmente, admitió que no estaba bien, diciendo que Mark había tenido una embriaguez, problemas con el alcohol, un hábito de cannabis y había sido infiel con ella. Diane nunca pudo convencer a sí misma de echarlo, ya que temía que él se quitara la vida. Cuando Mark murió, en realidad fue un alivio. Simplemente no le digo eso a la gente, admitió Diane, antes de añadir: a pesar de todos sus defectos, todavía lo amaba. Sospechando que Diane estaba ocultando información, el detective entrevistador apeló a sus creencias religiosas. Refiriéndose a ella como una mujer temerosa de Dios, afirmó que era lo correcto por hacer. Fue hablar honestamente y pedir perdón. Él le dijo: creo que eres una muy buena dama con las intenciones correctas. Todo el mundo llega a un punto de inflexión o a un punto de quiebre. Quizás se toman ciertas decisiones que normalmente no se habrían tomado. A menudo, la mejor manera de pedir perdón es hablar sobre ello y dar una explicación. Diane expresó miedo de ir a la cárcel. Se le dijo que dejara de lado ese pensamiento y que simplemente se concentrara en mostrar remordimiento y en buscar perdón. Finalmente, después de 2 horas de interrogatorio, Diane admitió de plano. Para resumirlo de manera corta y dulce, sabía que estaban bebiendo anticongelante. El anticongelante es un aditivo que baja el punto de congelación de un líquido a base de agua. Se utiliza en vehículos para evitar que el agua en el sistema de refrigeración del motor se congele durante los meses de invierno, comúnmente conocido como refrigerante de motor. El anticongelante se puede comprar en tiendas de suministros para automóviles y estaciones de servicio, y es un artículo común que se encuentra en garajes residenciales. Es extremadamente peligroso cuando se ingiere.
Solo se necesita una pequeña cantidad de anticongelante para envenenar el cuerpo humano. Síntomas que aparecen gradualmente durante varias horas. La persona afectada puede sentirse o parecer ebria y sufrir de dolores de cabeza, fatiga, falta de coordinación, somnolencia, habla arrastrada, náuseas y vómitos. A medida que el cuerpo descompone el anticongelante, la sustancia química puede interferir con los riñones, pulmón, cerebro y función del sistema nervioso, con daño orgánico, que ocurre de 24 a 72 horas después de la ingestión. Resulta en una respiración rápida, latidos cardíacos borrados y convulsiones, concluyendo con pérdida de conciencia y una muerte. Se le preguntó a Diane en el estudio cómo sabía que los miembros de su familia estaban bebiendo anticongelante. Ella respondió: porque los vi bebiéndolo. No sabía qué más hacer. Realmente no lo sabía. Diane admitió que había llegado a un punto de quiebre. Ella afirmó que no quería herir a su familia, que solo estaba enojada. Estaba cansada de trabajar duro para mantenerlos mientras ellos se aprovechaban de ella. Ella y mostró un poco de aprecio. En palabras de Diane, Mark era un vago que se quedaba en casa bebiendo, fumando y disfrutando de su música. Diane había llegado a odiar a su esposo y dijo que él la atacaba violentamente a ella y a sus hijos. No podía soportar estar con él más tiempo, así que lo mató. Ella hizo lo mismo con Sean, porque estaba harta de cuidarlo. Describió a Sean como más que una molestia, más que una plaga, que siempre estaba. Interferir en todo lo que ella hacía. El autismo de Sean le impedía mantener un empleo. Diane sentía que él estaba siendo desobediente a propósito en su incapacidad para contribuir al hogar. Ella sentía lo mismo hacia Sarah. A menudo discutían sobre cómo Sarah no se esforzaba lo suficiente para conseguir un trabajo. Diane mató a Sarah porque no quería terminar pagando su deuda estudiantil. Ella se sentía muy diferente con respecto a sus dos hijos más jóvenes, Rachel y Tyr. Ellos la trataban bien y no le causaban tristeza. Así que Diane no los había envenenado. Lo dijo claramente: no soy un asesino perpetuo, solo soy estúpido. Lamento haberlo hecho. De verdad lo lamento. He arruinado a todos. Él arruinó a toda mi familia. Diane había investigado en línea y aprendido sobre las cualidades dañinas del anticongelante. Era fácil de adquirir y, debido a su sabor dulce y a la falta de olor, fácil de disfrazar. Nadie sospecharía que Mark, Sean o Sarah habían sido envenenados con anticongelante, a menos que el personal médico supiera buscarlo, ya que sus síntomas eran similares a muchas dolencias normales. Además, los componentes químicos crudos fueron fácilmente pasados por alto en una autopsia, porque no formaban parte de los análisis toxicológicos normales y requerían pruebas avanzadas para detectarlos. Diane pidió botellas de anticongelante en línea y vertió un par de cucharaditas. Ella preparó Gatorade para Mark y Coca-Cola para sus hijos. Sirvió la mezcla letal a sus víctimas desprevenidas durante un periodo de varias semanas. El veneno hizo efecto en cuestión de días, pero a menudo solo resultaba en síntomas leves, similares a los de la gripe. Cuando la víctima de Diane no murió lo suficientemente rápido, ella aumentó la dosis de antibloqueador hasta que tuvo su efecto deseado. Tras la impactante confesión de Diane, los detectives la arrestaron
y comenzaron a buscar más información sobre la dinámica familiar Stouty. Sarah aún estaba en el hospital y la niña de 11 años, Taylor, estaba traumatizada por ella, el sufrimiento continuo de la familia. Sin embargo, todavía había un hermano más que podía proporcionar alguna información. Rachel Stouty, de 22 años, accedió a hablar con la policía. Ella no sabía que su madre había admitido haber envenenado a su padre, hermano y hermana mayor. A diferencia del relato de Diane, Rachel dijo que Mark era un buen padre que fomentaba la independencia de sus hijos. Ella admitió que sus padres discutieron un poco sobre el dinero, pero no más que cualquier otra pareja casada. A veces, Diane tenía problemas con los amigos de Mark mientras bebían y fumaban. Rachel recordaba que sus padres rompieron una mesa durante una disputa, pero en general estaban cerca y tenían una relación bastante buena. Ella no vio ningún abuso, y las únicas cosas malas que tenía que decir sobre su padre proviene de su madre. En cuanto a Sean, Rachel dijo que era extremadamente de bajo mantenimiento. Todo lo que necesitaba era un rompecabezas o un cómic y, entre comillas, era un campista feliz. Sean era independiente y estaba contento de estar solo. Difícilmente, el imponente pasado que Diane había hecho que él pareciera. Rachel no lo consideraba una carga en absoluto. Tenía una buena relación con sus hermanos, especialmente con Sarah. Rachel dijo que cuando Sean estaba enfermo, todos se turnaban para cuidarlo, aunque su madre se ocupaba principalmente de él durante el día mientras trabajaba desde casa. Diane le daba Coca-Cola, ya que era una de las pocas cosas que podía tolerar. Cuando se le preguntó sobre la reacción de su madre ante el fallecimiento de Sean, Rachel dijo que Diane deseaba que pudieran haber hecho más por él. Se sentía como un fracaso como madre, porque perder a un marido era una cosa, pero perder a un hijo era mucho peor. Rachel recordó cuando Sarah también se enfermó. El baño estaba justo enfrente de su dormitorio y por la noche podía escuchar a Sarah yendo a vomitar. Rachel intentó convencer a Sarah de que esperara, pero no tenía apetito. Sin embargo, podía tomar líquidos, así que Rachel y Diane le llevarían fluidos. Las cosas, eventualmente, se deterioraron hasta el punto en que Sarah no pudo levantarse del suelo. Cuando perdió el conocimiento, Rachel la ayudó a llevarla al coche y llevarla al hospital. Según Rachel, Diane expresó culpa por el predicamento de Sarah también, lamentando que debería haberla llevado al hospital antes. Rachel también recordó la vez que Sarah había amenazado con hacerse daño. Fue durante la escuela secundaria, y Rachel estaba segura de que solo era un grito de ayuda. Desde entonces, Sarah no había expresado ningún pensamiento suicida. Había sido una estudiante destacada en la universidad y, por lo demás, le iba bien. Rachel admitió que Sarah no estaba esforzándose mucho por encontrar trabajo, aunque sus opciones eran limitadas. Tenía títulos en francés e historia, y sus intereses se centraban en la enseñanza o la traducción del francés. Pero no había muchas oportunidades en Missouri, ya que la mayoría, los estudiantes aprendieron español. Era normal que Sarah pasara el día en su computadora viendo videos en línea, en lugar de ayudar en casa. Rachel estaba más frustrada con Sarah de lo que su madre parecía estar, aunque Diane estaba decepcionada por la falta de esfuerzo de Sarah. Fue paciente con ella. Rachel
Nunca las había visto discutir. Diane mencionaba el desempleo de Sarah durante conversaciones normales, pero nunca de una manera acalorada. Más bien, como un suave empujón. Rachel admitió que le resultaba extraña la situación con su padre, hermano y hermana. Le preocupaba que su condición terminal fuera hereditaria y que ella fuera la siguiente en contraerla. Diane la había tranquilizado, diciendo que Mark tenía un problema del corazón. La muerte de Sean fue debido a sus convulsiones y la enfermedad de Sarah fue de repente. Diane llevó a Rachel a creer que estaría bien. Después de que Rachel reveló todo esto, un detective le dijo amablemente: «Lo que ha sucedido es que tu madre ha admitido haber matado a tu padre y a tu hermano, y haber intentado matar a tu hermana con veneno. Sé que es difícil de procesar, y una cosa dura de incluso pensar, pero ella, básicamente, nos lo explicó claramente cómo lo hizo y las razones para hacerlo». Rachel dijo con sorpresa, mientras la verdad se hacía evidente. Luego comenzó a sollozar, mientras el detective preguntaba: «¿Tenías alguna sospecha de que mamá estaba haciendo algo?». Rachel explicó entre lágrimas que sabía que su madre estaba frustrada, pero lo tenía. No tenía idea de que quería hacer daño a su familia. Mientras tanto, una búsqueda en este hogar robusto descubrió evidencia relacionada con Diane, delitos, incluida una botella de anticongelante de la marca Prestone en el garaje. Al lado había un six-pack de Coca-Cola. La examinación de una computadora portátil reveló que entre las búsquedas de partituras cristianas y videos divertidos de gorras, había muchos otros relacionados con aceites esenciales fatales, envenenamientos utilizados en suicidios, hierbas que causaron derrames que estaban para comprar rap, veneno. La misma computadora portátil se utilizó después de la muerte de Mark para determinar dosis letales de medicación analgésica de venta libre para adultos que pesen 48 kilogramos. Este era el peso de Sean Stoughty. Los oficiales registraron un dormitorio y notaron el cuaderno morado que estaba en la parte superior de una estantería. La palabra diario estaba estampada en la portada y las páginas de adentro estaban lleno de reflexiones escritas a mano sobre los acontecimientos cotidianos de la familia Stoughty. Una entrada fechada el lunes 11 de junio de 2011 destacó. Decía: «A veces desearía poder evitar el futuro y seguir mirando hacia el pasado. Es triste cuando me doy cuenta de cómo mi padre pasará en los próximos 2 meses y cómo Sean, mi hermano, se moverá poco después. Y aún así, es realmente útil. Me están advirtiendo. Así que tengo más tiempo para prepararme y afrontar la situación. Además, puedo usar el coche de mi papá cuando él no esté. Será difícil acostumbrarse a los cambios, pero todo saldrá bien». En su página de Facebook, Diane Stoughty una vez publicó la cita: «Nunca te pierdas una oportunidad de decirle a su hijo que lo amo». A pesar de esto, solo un niño robusto recibió la mayor parte de su afecto. Rachel, la tercera más vieja de Diane, era su perfecta niña adorada. A diferencia de Sean, Sarah y Tara, la joven de 22 años, Rachel era sencilla. Ella no enfrentó las mismas luchas que sus hermanos y fue una exitosa sobrina. Destacó en la escuela, habló 4 idiomas y tocó múltiples instrumentos musicales. Ella amaba las matemáticas, la química, el arte y la poesía.
Diane llenó su página de Facebook con elogios dirigidos a Rachel, mientras que otros niños apenas merecieron una mención. Era claro que Rachel era la favorita de Diane, y la pareja compartía una relación notablemente cercana. Mejor amigo, tipo Bond. Se entendían el uno al otro y se confiaban el uno en el otro. Rachel también confió en su diario personal, un cuaderno con una tapa morada que guardaba en una estantería de su dormitorio. Mark y Sean fueron asesinados casi un año después de la entrada que Rachel hizo prediciendo sus muertes, mientras que pasaron más de los 2 meses que había anticipado. Sin embargo, el hecho de que ella incluso supiera sobre ellos de antemano fue sorprendente. Y la búsqueda en el bolso de Rachel descubrió un poema que ella había escrito después de que Sarah fue hospitalizada. Decía: érase una vez 6, y ahora solo quedan 3. Solo quedan los callados, mi madre, mi hermana pequeña y yo. En la entrevista policial de Diane, había insistido en que nadie más sabía lo que había hecho. Durante la entrevista de Rachel, se le preguntó directamente si tenía alguna implicación en el plan de su madre. Rachel sacudió la cabeza, no, y lloró. Tras el descubrimiento del diario de Rachel, la policía realizó otra entrevista con ella. Se guardaron para sí el detalle de la multa y en su lugar solo preguntaron cómo se sentía, sobre lo que su madre había hecho. Rachel dijo que estaba confundida y impactada, explicando: nadie espera que alguien que conocen haga eso. Quiero decir, ¿quién juzga? ¿Quién puede vivir? Detective. Entonces preguntó: ¿tu madre alguna vez te dijo algo sobre alguno de tus familiares que estuvieran en mal estado de salud y que iban a morir en un futuro cercano? Rachel dijo que su madre había hablado sobre Mark y que estaba fumando y bebiendo. Ella dijo que si continuaba así, entonces no iba a llegar a los 80 años. Rachel afirmó que Diane nunca había mencionado nada sobre el futuro de Sean o Sarah. A Rachel se le mostró una entrada banal del diario Púrpura encontrado en la casa de Stouty. Ella confirmó que el diario era suyo y que había escrito las entradas en él. Luego se le mostró la entrada en la que predijo la muerte de Mark a Sean. Rachel pensó por un momento antes de explicar que había tenido un sueño alrededor de esa época en el que Mark y Sean morirían. Ella afirmó que le contó a su madre sobre el sueño. ¿Qué le dijiste a tu madre?, preguntó la policía. Rachel comenzó a sollozar sin lágrimas, mientras respondía que sería rápido y fácil, que estarían en el cielo pronto y podríamos seguir adelante. Rachel continuó abriéndose, expresándose de manera efectiva. No sabía cuándo mi madre compró el anticongelante, pero sabía que lo había hecho, doctorando bebidas con eso. Aunque el detective entrevistador quedó atónito por la confesión de Rachel, él se mantuvo tranquila y siguió haciendo preguntas. Rachel admitió que su madre le había confiado su intención de matar a los demás. Ella ofreció más información sobre cómo el plan se concretó. Después de que Diane decidiera usar anticongelante como su arma de asesinato, lo compró en línea. Esto fue porque el anticongelante, vendido en las tiendas, tiene un agente amargo, añadido para prevenir la ingestión accidental. Diane mantenía una pequeña cantidad de anticongelante escondida en un recipiente debajo del fregadero de la cocina. Ella vertía unas 2 pulgadas más o menos de cualquier bebida que había servido para Mark, Sean
o Sara, y luego rellénalo con el veneno. Hasta este punto en la entrevista de Rachel, ella admitió saber que su madre tenía la intención de matar a los miembros de la familia, pero mantuvo que había actuado sola. Sin embargo, al explicar cómo Diane investigó leyendo un libro sobre venenos, las plantas, dijo Rachel inicialmente, lo haríamos. Antes de corregir rápidamente su respuesta, lo haría ella. Los detectives sospechaban que no estaban obteniendo toda la historia. Le dijeron a Rachel que habían incautado la computadora portátil que ella y Diane compartían, y preguntaron qué encontrarían en ella. Rachel admitió que una vez había buscado cómo matar a alguien. El detective que la interrogaba hizo entonces una pregunta arriesgada, sin esperar recibir una respuesta. La respuesta que estaba buscando. Tu madre vertería un poco de la bebida y luego ella pondría el anticongelante en la bebida y luego dáselo a tu padre. ¿Con qué frecuencia hacías eso? Después de pensar por un momento, Rachel respondió, una vez. El detective estaba atónito. Cuando él presionó a Rachel para que fuera honesta, ella clarificó su respuesta. 3, 4 veces. Este goteo gradual de información formó la base de la confesión de Rachel. Inicialmente, daría una respuesta amplia, incierta o engañosa, antes de ser interrogada con preguntas de seguimiento. Finalmente, dio respuestas detalladas y coherentes que se alineaban con los hechos del caso. Primero, fue interrogada sobre la muerte de su padre. Fue un intercambio, dijo Rachel casualmente. Mamá lo haría, luego lo haría yo. Rachel mezcló las bebidas para su padre 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, durante varias semanas. Ella no tenía un horario claro con su madre, quien típicamente había administrado sus envenenamientos por la tarde. Así que a menudo se superponían y servían muchos venenos para bebidas para marcar un día. A medida que se desarrollaba la historia de Rachel, quedó claro que ella había participado en los envenenamientos, más que solo las 3 o 4 veces que ella había admitido inicialmente. Mamá no pudo enfermarse al principio. Diane tranquilizó a Rachel, diciéndole que tomaría tiempo. Pasaron varias semanas antes de que Mark finalmente se enfermara. Las mujeres continuaron envenenándolo con dosis más altas. Al final, las bebidas de Mark consistían en mitad refresco o Gatorade y mitad antifríos. Diane y Rachel pasaron más de 5 botellas de anticongelante en sus esfuerzos por matarlo. A pesar de haber alabado anteriormente a su padre, Rachel ahora afirmaba que Mark era asesinado porque era turbulento y abusivo. Esto estaba en desacuerdo con su propio diario, donde Rachel había escrito que su padre prefería cortarse su propio brazo que hacernos daño. Sin embargo, continuó escribiendo que su padre era aún más un obstáculo vivo. Rachel dijo que mezcló la bebida un día para Sean y ganó de vez en cuando para Sara, pero principalmente usó botellas de Coca-Cola o Gatorade que Diane había premezclado de antemano. Cuando se le preguntó ¿por qué querían matarlos?, Rachel respondió de manera diferente. Sean, acepté que mamá quería que se fuera, pero realmente no pensé que fuese necesario. Después de insistir más, Rachel admitió que le encontraba molesto a Sean. En cuanto a Sara, Rachel dijo, realmente no estaba consciente de que mamá estaba consiguiendo a Sara. Sabía sobre Sean,
Sabía sobre papá, pero no sabía que ella iba a seguir adelante con Sara. Como de costumbre, las mentiras de Rachel no se sostenían bajo un mayor escrutinio. Pronto admitió que había sabido del plan para matar a Sara un mes antes. En cuanto a por qué querían que Sara estuviera muerta, Rachel explicó, aparte del hecho de que básicamente vivía en el dormitorio trasero y no tenía cualquier determinación para conseguir un trabajo, no estoy seguro. Mamá probablemente tiene sus propios problemas con ella. El detective preguntó, ¿y tú? Rachel tomó un respiro más profundo antes de responder. Es molesta, sí, pero no sé. Rachel finalmente admitió que encontraba a Sara muy entrometida y que siempre discutían. Agregó con franqueza, cuando estaba en la escuela secundaria, Sara enfrentó algunos desafíos. Quiero decir, logró superarlos más tarde, cuando comenzó a recibir el apoyo adecuado. Pero aún así, fue una experiencia difícil. Argumenta, todavía tiene chistes realmente inapropiados. Realmente no tenía propósito. Rachel aclaró que el contacto al que se refería era tanto físico como sexual, pero Sara actuó como si no pudiera recordarlo. A pesar de la seriedad de estas acusaciones y el hecho de que Rachel estaba insinuando que un trauma profundo y prolongado la había motivado a matar a Sara, ella nunca se refirió a ello de nuevo. Los investigadores pensaron que era conveniente que Rachel dijera que Sara no tenía recolección de ello tampoco. Como Rachel era una mentirosa comprobada, creyeron que había inventado la impactante acusación para hacer que el asesinato de Sara parezca comprensible. Aún así, no proporcionó ninguna justificación sobre por qué había participado en ello. Matar a Mark y Sean de antemano. Rachel hizo otra revelación. Ella afirmó que Sara también estaba implicada en el complot de asesinato. La policía no podía creerlo. Si Sara estaba al tanto y participaba en el plan para envenenar a Mark y Sean, entonces ella sabría que no debía aceptar ninguna bebida por sí misma, especialmente una vez que empezara a desarrollar síntomas. Rachel dijo que cuando Sara se enfermó, ella les preguntó, ¿voy a morir o moriré pronto? Rachel y para morir, responderían, no lo sé. Sara no les preguntó, ni los acusó de envenenarla, a pesar de que supuestamente sabía que lo habían hecho 2 veces antes. Tampoco se puso en contacto con nadie más, ni buscó ayuda por su propia voluntad. En palabras de Rachel, Sara tenía mucho miedo a la muerte, y a menudo hablaba sobre no querer morir. Los detectives sintieron que estas acciones no coincidían con la narrativa de que Sara sabía lo que su madre y su hermana estaban tramando. Entonces surgió la pregunta de por qué Diane y Rachel habían llevado a Sara al hospital para recibir tratamiento. Rachel reveló que esto no se hizo por ningún sentido de cuidado, compasión o un deseo de salvar la vida de Sara. Fue idea de Rachel porque, cito, no quería que otro muriera en la casa, porque las casas son desagradables después de que alguien ha muerto en ellas. Después de que Sean murió, Rachel se mudó a su habitación y fue atormentada por pesadillas. Dijo que era horrible, que seguía sintiendo una presencia fantasmagórica en el espacio y ella no quería volver a experimentar eso cuando Sara falleció. El miedo de Rachel parecía genuino. Ella estaba inusualmente nerviosa y temblorosa al discutir sobre la habitación, de seguros que estaba embrujada. También había escrito sobre ello en su diario inmediatamente después de la muerte de Sean. Cita. Sin embargo,
Siento tu mirada perdurando sobre mí. Cierro los ojos e intento no pensar en los fantasmas de cobre y blanqueador. En mi lengua, trato de no pensar en alientos temblorosos o en lo fácil que se evapora un alma, no dejando nada atrás, sino una cáscara hueca, llamada en el suelo, con los ojos vacíos y sordo, brazos extendidos. ¿Pero qué estabas buscando? En cuanto a la más joven, el niño robusto, Taylor, Rachel admitió que ella y Diane había planeado matarla después de Sarah. El motivo era similar al de Sean. Las discapacidades de aprendizaje de Tears eran una carga y no querían cuidarla. Rachel comentó: sé que no hay forma en el infierno de que pueda cuidar de Taylor. No puedo cuidar de mí, así que, ¿cómo podría cuidar de ella? Tras la desgarradora confesión de Rachel, la policía volvió a entrevistar a Diane. Al enterarse de que su hija había confesado, Diane hizo plenas admisiones de que ella y Rachel habían planeado, investigado y cometido los crímenes juntas. Ninguna de las mujeres expresó un verdadero remordimiento o lamento. Tampoco Diane mostró alguna pista de tristeza por sacrificar el prometedor futuro de Rachel a favor de preparar a su compañera de delitos. Para cuando se expuso el mortal plan de Diane, la condición de Sarah Stoughty había cambiado drásticamente. Aunque el personal del hospital le había dado un 0% de posibilidades de supervivencia cuando ella fue admitida por primera vez y, en un giro milagroso de los acontecimientos, se estaba recuperando poco a poco. Tanto Diane como Rachel se sorprendieron al enterarse de la supervivencia de Sarah, aunque no aliviadas. Rachel incluso había asentido con la cabeza y dijo que sí, cuando se le preguntó si todavía quería que Sarah muriera. Pero la agonía de Sarah no había terminado. Los ataques y convulsiones que había sufrido le dejaron con daños neurológicos severos. Tuvo que reaprender a caminar y a hablar. Cuando Sarah se sintió lo suficientemente bien, aceptó ser entrevistada por la policía. Aún no le habían informado que su madre y su hermana habían confesado haberla envenenado. Los investigadores querían llegar al fondo de la afirmación de Rachel de que Sarah había sabido de sus crímenes. A Sarah se le dijo que la policía había estado investigando por qué se había enfermado. ¿Qué crees que descubrimos?, preguntaron los detectives. Sarah respondió: no lo sé. Cuando se le preguntó si pensaba que alguien intentaría hacerle daño, Sarah dijo: no. Todo lo que sé es que me enfermé. A Sarah se le informó que su madre y hermana habían admitido haberla enfermado. Sarah continuó contando una experiencia que había tenido después de que Mark y Sean murieran. Un día, encontró el diario personal de su madre. Sarah lo abrió y encontró una entrada que Diane había escrito sobre la muerte de Mark y Sean. A la sorpresa de Sarah, la entrada también se refería a su propia muerte. Perturbada, Sarah enfrentó a su madre, pero sus preocupaciones fueron desestimadas y ella se le advirtió que no volviera a buscar en el diario. Sarah dijo que esto no la había alertado sobre el hecho de que su madre o su hermana lo estaban, responsable de hacer que Mark Sean o ella misma se enfermen. Sarah negó rotundamente estar involucrada en cualquier parte del plan, y nada de eso. Se descubrió que ella sabía lo que estaba sucediendo. Los detectives creían en Sarah, pero en cualquier caso, su cerebro había sido gravemente dañado
por el anticongelante. Era obvio por sus conversaciones que su mente estaba confusa y ella no comprendía completamente lo que se le estaba preguntando, dada la condición de Sarah y la falta de evidencia que atestigué su culpabilidad. Los detectives realizaron estas investigaciones con la creencia de que ella era una víctima inocente. El diario de Diane fue finalmente acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por Mark y Sean, así como de 1 cargo de agresión en primer grado y 1 de portación de armas. Acción penal por los crímenes contra Sarah. Rachel Stoughty fue acusada de los mismos delitos. En mayo de 2015, 3 años después de que comenzaran los envenenamientos, Rachel se declaró culpable como parte de un acuerdo. A cambio de testificar contra su madre en el juicio, Rachel sería elegible para la libertad condicional un día. En su sentencia, Rachel leyó una disculpa que había escrito para su hermana, Sarah. En ella, afirmaba que estaba atormentada por la realidad de la pérdida y lloraba al saberlo, que su culpa no era una fase pasajera. Cita: «Tu sufrimiento podría haberse prevenido, y me odio por no estar ahí para ti. Las cosas nunca serán las mismas, pero puedo intentar cambiar para convertirte en una mejor persona. Quiero que sepas que eres una inspiración para mí. Gracias por mostrarme lo que puedo ser». Rachel Stoughty, que ahora tenía 25 años, fue condenada a cadena perpetua. La posibilidad de libertad condicional en 42 años. En enero de 2016, Diane Stoughty también aceptó un acuerdo de culpabilidad. Ella acordó declararse culpable de guerra, pero el cargo de acción criminal armada, con el fin de evitar recibir potencialmente la pena de muerte si el caso iba a juicio. Posteriormente, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde su encarcelamiento, Diane ha cambiado su historia una vez más. En una entrevista de 2022 con ABC's 2020, Diane afirmó que ella era completamente inocente. Dijo que su esposo estaba asociado con personas peligrosas que pondrían un contrato de asesinato sobre él. Alguien dentro de ese círculo fue responsable de envenenarlo. Incluso llegó a afirmar que había sido envenenada en un momento, aunque ella no ofreció ninguna explicación sobre cómo Sean y Sarah también se convirtieron en víctimas. Un detective del caso aclaró: «No hay nada que muestre que alguien estuviera involucrado en este caso, además de aquellos mencionados ya. Si Rachel Stoughty no se hubiera incriminado en su diario, existía una posibilidad muy real de que su participación en los envenenamientos nunca hubiera sido descubierta». Un psicólogo clínico y forense le dijo a A&E que las entradas del diario eran evidencia de cuánta control exercía Diane sobre Rachel. Había llegado al punto en que Rachel estaba completamente convencida del plan de su madre, creyendo que era, cito, «simplemente la forma en que tiene que ser». Por lo tanto, ella escribió en su diario sobre ello como si fuera cualquier otra experiencia mundana con la que estaba lidiando en su vida. Como resultado del daño neurológico permanente de Sarah Stoughty, ahora vive en una instalación de cuidado asistido y tiene un tutor designado. Sarah no pudo cuidar de su hermano menor, quien fue colocado en cuidado de crianza. En una declaración leída en voz alta en la corte, Sarah dijo: «Prefiero ser una sobreviviente que una víctima».
Ella tiene la intención de cumplir su sueño de viajar a Francia y convertirse en traductora. Mientras tanto, Sara realiza una campaña para concienciar sobre la intoxicación por anticongelante. Tras la experiencia de Sara, luchó más con cuánto los extrañaba a su padre y a su hermano. Ella vive su vida creyendo que sus espíritus son protectores. Cita: Mark y Sean son como ángeles cuidando de mí. Y de vez en cuando, mientras tanto, tengo sueños en los que me visitan. Aunque Sara se enojó cuando se enteró de que su madre y su hermana habían envenenado, ella, desde entonces, ha superado este sentimiento. Los perdono por lo que hicieron, porque el perdón es lo correcto.